Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá venimos el día de hoy a hablar un poquito del tema tal vez más esperado por los estudiantes y por algunos docentes que han estado preguntando durante estos días, y me refiero a las pruebas FARO. El día de hoy, precisamente en horas de la mañana, me llega un correo, un comunicado donde me indica pues que ya están los reglamentos o los lineamientos, específicamente una guía técnica de las pruebas FARO de primaria y de secundaria. Entonces vamos a analizarla un poquito el día de hoy, vamos a ver qué aspectos pues debemos tomar en cuenta. Les voy a comentar de algún error ahí de omisión que aparece en uno de estos documentos, y vamos a analizar y dar algunas recomendaciones acerca de la guía de primaria y la de secundaria en la materia de español. Veamos entonces. Esta es la guía técnica de FARO de primaria, que rige, y es muy importante esto, el primer semestre del 2021. O sea, es para el primer semestre del 2021. Pues puede ser o posiblemente cambie para el segundo semestre si la situación pues del país cambia también, ya sea para mejora o para que nos compliquemos de nuevo, ¿verdad? Otra vez como el año pasado. Entonces, dependiendo de esto, y esperemos que sea para bien, esta mejora se mantenga, y entonces puede ser que este documento también se mantenga o que haya alguna variación al respecto. Depende pues de la situación del país. Bien, vamos por acá a las autoridades nacionales. Estas son las autoridades que tienen que ver con el documento. Por acá las pueden revisar. Ahora les dejo en la descripción del vídeo también los enlaces para que puedan descargar estos documentos si no los tienen, pero esto nos llegó al correo MEP el día de hoy en la mañana. Aquí está la tabla de contenidos: español, matemática y ciencias. Básicamente son 3 para primaria. Una breve introducción, y vamos a ir directamente ahora al área de español. Pero antes quiero revisar esta introducción. Dice acá: esta guía es dirigida a los centros educativos de primaria que aplican FARO en el primer semestre de 2021. Así también se retomó como un insumo, y según su pertinencia, la experiencia del año 2019 y los ajustes realizados al curso electivo 2020. Es decir, lo que se haya realizado hasta el momento con pruebas FARO se ha tomado como experiencia para elaborar esta prueba. Las pruebas nacionales FARO del primer semestre del 2021 las realizan los estudiantes del sexto año de las escuelas diurnas, cuarto nivel de escuelas nocturnas, así como los estudiantes de instituciones en el quinto periodo del primer nivel de plan de estudios de educación de adultos. Esto es pues muy importante que lo tomen en cuenta. Y quinto año también de escuelas de calendario diferenciado. Podrán repetir las pruebas con carácter facultativo en la convocatoria de ampliación de octubre de 2021, todos los anteriores. Seguimos por acá. Vamos a revisar esta parte que tiene que ver con específicamente español, centros educativos de primer y segundo ciclo de la educación general básica diurnos. Bueno, esta prueba dice que estará conformada por 2 partes: selección de respuesta y escritura. Esto es importante. Ya nos aclaran que hay escritura cuando antes pues se decía que no, y que esto se iba a dejar para años posteriores. Bueno, resulta que ahora de repente sin previo aviso, ahora nos indican que va a haber una parte de escritura, tanto en primaria como en secundaria, les adelanto. Y por acá dice también que se basarán en el programa de estudios vigente y en las plantillas de aprendizaje base 2020. La parte de selección de respuesta constará de 35 ítems que medirán la habilidad lectora a partir de textos literarios y no literarios. Esto también es importante. Ingresa entonces acá textos literarios y no literarios, ambos. Por eso es importante trabajar la literatura en la clase, ¿verdad? A veces uno se encuentra con que hay instituciones que no trabajan mucho en literatura, que solo trabajan textos literarios, porque a veces trabajan con libros, y los libros ya vienen ahí con algunas historias o textos, ¿verdad? O fragmentos. Pero es importante aquí aclarar esto y detallarlo, ¿verdad? Es importante trabajar la literatura en primaria para que esto pues lleve a fin de término
a buenos resultados a los estudiantes. En secundaria ya se acostumbra desde hace muchísimos años trabajar todos los textos literarios, o la mayoría, si es posible, todos, ¿verdad? Para pues desarrollar habilidades en el estudiante que no se podrían desarrollar de otra manera. También consideran la lista de lecturas recomendada del 2018. Esta es la lista de lecturas recomendadas del MEP que se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo. Bien. En cuanto a la parte de escritura, se presentará un contexto a partir del cual las personas estudiantes deben desarrollar un texto de 130 palabras. Esta es la parte pues, de escritura. 130 palabras deberán escribir pues, los niños en la escuela, en esta parte que dice que tiene que ver con un contexto, y a partir de ese contexto ellos desarrollan su producción textual. Textos van a trabajar aquí tipo descriptivo, expositivos, explicativos, argumentativos, informativos, entre otros. Y en la diversidad de contextos comunicativos cercanos que permitan a los evaluados dar cuenta de sus destrezas de escritura. Es decir, hay textos diversos y formas diferentes en las que ellos pueden desarrollar esta habilidad de escritura. Algo importante aquí, marcado en color amarillo, y también se sirve o funciona para secundaria. Dice acá: posteriormente se brindará mayor detalle a esta parte en la prueba de español. Es decir, todavía no se tiene claro qué exactamente van a abordar, cómo lo van a abordar, pero nos indica acá que probablemente en el transcurso de las siguientes semanas se nos va a indicar con más detalle cómo abordar esta prueba, esta parte de aquí de la prueba. Seguimos ahora con algo muy importante, muy interesante acá. No hay temarios, no hay digamos una lista de temas o de contenidos específicos que uno pueda decir, bueno, vamos a trabajar esto, vamos a estudiar esto para las pruebas, sino, bueno, se ha dicho, se trabaja con todo el programa y se evalúan las habilidades del estudiante. Y veamos acá, veamos los criterios de medición de FARO, que es la tercera columna. La primera columna es de habilidades en el marco de la transformación curricular, la segunda de indicadores de aprendizaje esperado, y la tercera de criterios de medición. Aquí podemos ver en la tercera, reconocen diferentes tipos de texto, enseñanzas, valores y antivalores. Aquí pues cabe recalcar que la palabra antivalores no la van a encontrar ustedes en el diccionario de la Real Academia, es decir, no existe en el diccionario como tal, pero se entiende que es todo lo contrario a los valores no monetarios, sino los valores como características buenas, positivas, que surgen de las personas hacia otras o hacia sí mismos, y antivalores serían las características negativas que surgen de las personas hacia sí mismos o hacia otras personas. Viéndolo de esta forma, vamos a entonces reconocer diferentes tipos de textos, enseñanzas, valores y antivalores. Y en relación con los indicadores, relación del título con el contenido, enseñanzas, valores y antivalores. Es decir, podemos relacionar el contenido con el título de ese contenido. Eso es básicamente lo que hay en esta parte. Y por acá anoté que en educación de adultos y en escuelas nocturnas reconoce diferentes tipos de textos. Este criterio por acá no aplica, ¿verdad? De todos los criterios de primaria de educación diurna, no aplica el primero, los demás sí. Veamos ahora un detalle, porque también hay un problema acá que vamos a ver ahorita, que es que en los nocturnos, en educación nocturna primaria, viene una presentación de estas o un cuadro de estos de colores repetido con la misma información, y entonces no sabemos exactamente qué tipo de información se va a evaluar en ese caso. El segundo aspecto identifica las ideas fundamentales y complementarias en textos no literarios. Entonces aquí es de identificar, veamos esto. Aquí reconoce tipos de valores y antivalores. Aquí identifica ideas fundamentales en textos no literarios. En el tercero, establece relaciones de causa y efecto en textos no literarios. Vea que es establecer relaciones, identificar. Para eso hay que tener conocimiento, pero es un conocimiento aplicado en este caso. Veamos este otro, el pensamiento crítico. Enuncia aquí, detalla poesía, cuento, novela, drama, leyenda. Detalla estructuras de contenidos de este tipo de textos literarios. Y lo que se va a evaluar en FARO es distinguir las características de diversos textos según los géneros literarios. Entonces va a tener que distinguir entre poesía, cuento, novela, drama y leyenda. Es decir, si le presentan 5 textos de estos literarios que están acá marcados en color
rosado, ellos van a tener que diferenciar entre uno y otro. Eso es. O sea, que conozcan las características de uno y otro y que puedan hacer diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una poesía y un cuento? ¿Cuál es la diferencia entre una leyenda y un drama? O entre una novela y una poesía, ¿verdad? Ellos deben tener claras las características para poderlas distinguir. Esto es lo que nos indica aquí el punto 4. Punto 5. Deducir información variada en textos literarios dados. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a tener que leer un texto literario y deducir algunas ideas que están ahí, tal vez no explícitas, sino implícitas, es decir, ocultas, que por la lectura del texto se pueden obtener. Por una lectura de un fragmento o por una mala interpretación no se pueden obtener. Entonces hay que tener pues este detalle muy claro. Eso tiene que ver con inferencias, con hipótesis, conjeturas, analogías, conclusiones, proposiciones para captar el sentido global del texto. Esto lo encuentran en el programa de español y pues debe ser desarrollado o ha sido desarrollado en años anteriores. Y lo que va a permitir Faro es que el estudiante pueda deducir información de varios textos literarios. Punto 6. Inferir posiciones ideológicas, sentimientos, pensamientos, comportamientos de los personajes de un texto literario. Es decir, qué piensan los personajes, qué sienten los personajes, cómo se comportan esos personajes y que lo pueda inferirlo del texto, que tenga la capacidad el niño de poder inferir esta información. Punto 7. Distinguir los conflictos planteados en textos dados. Si hay un conflicto entre textos, pues que él pueda distinguirlos. O sea, que me pueda decir cuál es este conflicto, cuál es este conflicto, cuál es la semejanza o cuál es la diferencia, qué es lo que sucede entre esos conflictos. Y aquí, en el programa de español, puede encontrar, justifica la relación entre los conflictos planteados en el mundo literario y los conflictos que enfrenta la persona lectora. En este caso, lo que podríamos decir es, bueno, el estudiante puede reconocer conflictos en su entorno, en su vida, en su burbuja, en su ambiente donde se desarrolla de forma habitual y diaria, y distinguirlos de el texto literario. ¿Cuáles de esos conflictos podrían encontrarse en el texto o los del texto encontrarse en su situación particular? Y pues hacer semejanzas y diferencias al respecto. De eso se trata. Y pues tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Eso es un pensamiento un poquito más elevado que la simple lectura y pues la identificación de algunos textos. Vean que todo es de aplicación. Muy bien, pasamos al nivel de plan de estudios de educación de adultos, de lectura, de escuelas nocturnas. Y acá está básicamente lo mismo que leímos arriba, por eso no lo vamos a leer. Pasamos entonces a esta parte que tiene que ver con el nivel de plan de estudios de escuelas nocturnas, lo que les decía. Lo que viene aquí son 3 criterios de medición que ya vimos también en primaria del diurno, ¿verdad? En diurna, que es exactamente lo mismo: identificar ideas fundamentales y complementarias en textos no literarios, establecer relaciones causa-efecto en textos literarios y distinguir las características de diversos textos según género. Esto está muy claro, son las mismas, excepto el criterio número 1 que les indiqué anteriormente, que sería este que está acá, este que está por acá, este no aparece en nocturna. Y lo que vemos acá, bueno, aquí ya comienza con el número 2 que vimos anteriormente en el cuadro del diurno. Y acá lo que pasa es que el 4 es exactamente igual al 1 que está aquí arriba de la misma nocturna. Este mismo que está aquí, estos 3 son exactamente los mismos que están acá abajo. Como pueden ver, esta continuación pues no es ninguna continuación, es una copia idéntica de esta imagen anterior, lo que me hace a mí pensar que pues seguramente se equivocaron, hubo una omisión, como decíamos, un dedazo por ahí, y copiaron una plantilla que no era, y nada más pues seguro le cambiaron el título y se les olvidó cambiar lo demás, o algo así parecido. No sé, esperemos entonces que esto sea corregido, sea modificado para conocer los criterios de medición de Faro de las escuelas nocturnas para adultos, porque aquí pues no nos menciona gran cosa, está repetido. Bien, aquí terminamos con la de español de primaria. Nos vamos ahora a secundaria. Aquí hay algunos elementos, aspectos importantes e interesantes a tomar en cuenta. Igual, para el primer semestre, aquí está todo igual. Vemos que es lo mismo. Vamos igual, aquí las materias exactamente iguales. Aquí vamos a ver si hay algo diferente en la introducción. Esta guía está dirigida a centros educativos de secundaria que aplican Faro. La realizan los estudiantes de 11º año de colegios académicos diurnos
y nocturnos, esto es importante, duodécimo año de colegios de modalidad técnica, tercer y cuarto periodo del tercer nivel de educación de adultos, así como los estudiantes del primer semestre de undécimo año del CONET y décimo año de centros educativos de calendario diferenciado. Y también décimo año de centros educativos de calendario diferenciado, dice por acá, podrán repetir las pruebas con carácter formativo en la convocatoria de ampliación de noviembre del 2021. Bien, visto esto, nos vamos por acá y encontramos un detalle. Acá en la primera parte dice español, esto aplica para institutos profesionales, el IPEC, Marco Tulio, educación de adultos, educación a distancia, CONET, académicos diurnos y nocturnos. No aplica para técnicos, esa es la otra parte que vamos a ver ahora. Las pruebas, bueno, dice, estas se basan en programas de estudio vigentes para esta población, con el programa de español 2017 y en las plantillas de aprendizaje base 2020 según corresponda. La parte de selección de respuestas consta de 45 ítems, 10 más que primaria, que medirá las habilidades lectoras con base en textos literarios a partir de listas de lectura recomendadas, que son las mismas listas que hemos estado trabajando durante muchos años, desde el 2018, ¿verdad? Fueron recomendadas y ya este sería el cuarto año que se trabaja. En la parte de la escritura se presentará un contexto. Aquí esto es muy importante porque es nuevo. Se le presenta un contexto al estudiante a partir del cual las personas estudiantes deben desarrollar un ensayo de 200 palabras. Ven que aquí aumenta con respecto a primaria, pero no es tan grande, ¿verdad? Ellos han estado acostumbrados a trabajar en lo que llamamos redacción de bachillerato de 500 palabras y en este caso solamente se les pide 200 palabras a partir de un texto o de un contexto dado, ¿verdad? Es posible que se les dé, por ejemplo, una lectura y que a partir de esa lectura ellos deban desarrollar su opinión o su punto de vista al respecto, ¿verdad? No es exactamente igual que lo que se ha trabajado tradicionalmente como una redacción, pero viene siendo algo parecido, ¿verdad? Es como una transformación de la redacción a este tipo de ensayos cortos. Posteriormente se brindará mayor detalle también acerca de esta prueba. Y bueno, esto tiene que ver con lo que se ha trabajado en los programas de estudio de español, ¿verdad? Este tipo de textos es similar a lo que se ha trabajado, entonces no es nada novedoso, sino lo que está en los programas de español, los programas oficiales vigentes. En este caso sería el de 2017. Ahora, acá aparece el mismo cuadro que en primaria y podemos ver, por ejemplo, en el indicador de aprendizaje esperado expresa su punto de vista del texto literario analizado. Aquí identifica la información, el texto literario a nivel explícito. Entonces, el nivel básico es el nivel explícito, lo que está ahí en el texto. Es muy sencillo pues indicador. Determina la función que desempeñan los recursos retóricos y estilísticos como aportes a la significación intratextual, es decir, determina la función que desempeñan los elementos del texto que tienen que ver con la parte estilística, con las figuras literarias, con los sentidos ocultos del texto, lo que hace un texto o que un texto sea literatura, por ejemplo. Todos estos, digamos, elementos, ¿qué función cumplen? ¿Qué función desempeñan? Esto tiene que identificarlo también el estudiante. Distinguir las cogniciones sociales e ideológicas y los símbolos como mediadores discursivos que conectan el texto con la sociedad, es decir, la relación que tiene el texto con su contexto, con la sociedad en general, las ideologías, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con los niveles de lectura que se han estado trabajando en secundaria desde hace ya varios años y que yo explico, por cierto, en uno de mis vídeos, por si no lo han visto y no lo conocen, para que vean cómo se desarrollan las fases del análisis literario en pues, este tipo de textos. Interpretación, en este caso sería explicar su interpretación del texto literario analizado. Interpreta el tipo de sociedad representada y el sistema de valores cuestionados o promovidos por el texto. Los textos literarios promueven algún tipo de valores o critican o cuestionan algún tipo de valores en la sociedad. Entonces es interpretar el tipo de sociedad representada en ese texto y el tipo de valores, ya sea cuestionados o no, que se presentan en el texto. Infiere las implicaciones políticas, genéricas, ecológicas, étnicas, culturales y epistémicas derivadas del texto literario. Es decir, todas las implicaciones, lo que uno llama en sociocrítica, todos estos ambientes o aspectos que tienen que ver directamente con el texto, ¿verdad? La parte política, la parte genérica,
la parte ecológica que tiene que ver con la naturaleza, la parte de las etnias, la cultura, qué elementos culturales infieren, ¿verdad? en el texto, la parte de los orígenes del texto en sí, de la cultura, de la persona, de las interpretaciones que puedan derivarse de este texto literario a partir de todas estas áreas. Y deduce en los textos literarios las filias y fobias derivadas. También esto tiene que ver con las fases de interpretación de Ramírez Caro, la que se ve en secundaria, y tiene que ver con a qué, por ejemplo, a qué se apega los personajes, cuál es su punto que defienden, cuál es el punto que rechazan, ¿verdad? ¿Cuál es el punto o los puntos de rechazo del texto literario? Todo esto tiene que ver por acá con el mundo mostrado, que también lo explico en un video anterior. Y colegios técnicos podemos ver que trabajan, aquí por eso se separa, con el programa de español del 2009. Es el más viejito, que solamente está vigente este año para 12º año y en colegios técnicos solamente. Acá dice, en cuanto a la parte de escritura, se presentarán 4 temas para que la persona estudiante seleccione uno y desarrolle el texto de 200 palabras. A diferencia de la académica, en este caso se les va a presentar 4 temas como era en bachillerato antes, ¿verdad? La parte de redacción, y de esos 4 temas van a desarrollar un texto de 200 palabras. Es mucho más sencillo porque es mucho más corto, ¿verdad? Este debe cumplir con las especificaciones del texto expositivo, es decir, que tenga introducción, desarrollo y cierre. Y posteriormente dice aquí también que se va a detallar un poco más al respecto. Y bueno, aquí no vamos a tomar mucho tiempo. Lo que vemos es que aquí no se trabajan o no se evalúan las habilidades, ¿verdad? Ni nada parecido. No hay indicadores, sino que hay procesos. Es decir, se está trabajando con los programas viejos, entonces con el sistema viejo. Es como una transición de bachillerato a pruebas Faro, en este caso para ellos. Porque no hay, en los programas que ellos tienen, no hay desarrollo de habilidades, sino que pues es la estructura antigua que se trabajaba. Entonces es similar a bachillerato. En este caso, para colegios técnicos, yo lo que les recomiendo es que trabajen con pruebas viejas de bachillerato, que son muy similares a lo que les va a parecer. Ya vieron que no hay mucha diferencia. Y que trabajen con pequeñas redacciones de 200 palabras y que comiencen a trabajar y a pulir pues lo que han estado haciendo. En este caso, pues ya los docentes, ustedes ya saben, ¿verdad? Porque desde hace mucho tiempo se viene trabajando con este programa y se cierra acá en 12º para colegios técnicos. Entonces vean que los procesos es identificar los núcleos de sentido en textos no literarios, lo tradicional, relacionar componentes de textos no literarios, causas, efectos, secuencias, clasificación de la información, análisis inferencial de textos, identificar narrador, tipos de organización, organización secuencial de la historia, los registros de habla, el mundo mostrado, todo esto. Y comprensión de código apreciativo del narrador presente el fragmento de un texto, análisis inferencial a partir de fragmentos de un texto, identificación de las figuras literarias, metáfora, símil, prosopopeya, hipérbole, epíteto, bueno, todo esto que tiene que ver con figuras de construcción, con figuras literarias, comprensión del código apreciativo, el yo lírico y el tú lírico, presente los versos en los poemas, análisis inferencial de fragmentos de un poema. Esto todo tiene que ver con los programas, pero aquí pues en estos puntos específicos ustedes pueden guiarse para profundizar en el tiempo que queda antes de las pruebas Faro. Y punto 10 sería identificar la organización de los elementos del mundo dramático, la parte del drama, comprensión del código apreciativo de hablante básico presente en una obra dramática, también con el drama. Punto 12, análisis inferencial a partir de fragmentos de una obra dramática, sigue con el drama. Identificación de los registros del habla, culto, coloquial, técnico, literario en un ensayo. Comprensión del código apreciativo presente en el fragmento presente en el fragmento de un ensayo, función ideológica. Número 15, análisis inferencial de fragmentos de un ensayo. Número 16, identificación de las partes de un argumento, premisas, conclusiones en un texto. Reconocimiento de la estructura lógica de un argumento, válida e inválida. Vean que todavía viene aquí la parte de lógica, y análisis de validez de un argumento en un texto. Esto sería lo que corresponde a técnica. Ahora, para finalizar, les voy a decir lo siguiente: algunas recomendaciones prácticas para abordar las pruebas Faro. Bueno, en primaria, trabajen
todo lo que tiene que ver con lectura inferencial, con deducción, con relación del título y los personajes con el resto de la historia. Trabajen también la parte de escritura para que mejoren sobre todo su redacción, su ortografía, aunque esto no es tan importante, tan trascendental acá, pero sí que ellos aprendan a organizar, digamos, de alguna forma sus ideas, y que esas ideas sean plasmadas de una forma coherente en un texto propio, ¿verdad? Con párrafos, con oraciones completas, que tenga coherencia todo el texto que ellos van a trabajar. En secundaria, pues de la misma forma, solamente que pues con un nivel mucho más avanzado, que a partir de un texto ustedes puedan trabajar en el aula con los estudiantes, o los estudiantes en la casa, que tomen un texto de algún tema específico ahí que a ellos les guste, y que a partir de ese texto redacten su punto de vista con respecto a lo que está hablando el autor o el que escribió ese artículo, ese texto, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de la eutanasia y poner o aportar ahí nuestro punto de vista acerca de qué pensamos nosotros de la eutanasia, ¿verdad? Es un ejemplo, por decirte algo, que es un tema muy polémico, ¿verdad? Pero podría ser algo más personal también. Y además de esto, también que se trabaje la parte de comprensión de lectura, pero desde el punto de vista inferencial, es decir, con preguntas difíciles. También recomiendo que busquen las pruebas PISA en internet, porque estas pruebas son muy parecidas a las pruebas PISA internacionales, porque a partir de un texto, de una propuesta de un texto, van a salir diferentes preguntas. Es decir, pueden salir varias, 2, 3, por ejemplo, preguntas, no solo una, como se trabajaba antes en bachillerato. Esto va a hacer que el estudiante tenga o vaya a tener necesariamente la habilidad de abstraer y mantener en su cabeza más información durante más tiempo, porque tiene que leer el texto y responder no una pregunta, sino 2 o 3, por ejemplo. Estos deben practicarlo para que no se les pase el tiempo y no se les complique a la hora de trabajar las pruebas FARO. Estas son mis recomendaciones, básicamente. Lecturas inferenciales, que es lo que siempre he dicho que trabajen. Si pueden, los que están en 12º año en colegios técnicos, trabajen con pruebas de bachillerato viejas que encuentren por ahí en internet. En mi página pueden encontrar algunos ejemplos que se encuentran por ahí en internet, que he captado por ahí, de pruebas viejas que resultan como prácticas, que resultan importantes como prácticas, y también pruebas PISA, para que puedan ir a consultar la página, y les voy a dar la descripción aquí en el... Muy bien, para finalizar, pues les quiero pues nada más indicar esto, que puedan tomar apuntes de lo que hemos visto por acá, que trabajen con las pruebas que se encuentran en internet, y que en los días anteriores a estas pruebas no se preocupen por estudiar contenidos. Vean que no es una cuestión de contenidos, sino de aplicación de conocimiento de lo que ustedes saben. Con esta lista de indicadores también pueden fundamentarse o basarse para trabajar las prácticas anteriores a la prueba en el aula y en la casa también, para que puedan tener mejores resultados, y ojalá que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito. Y pues nos vemos en un siguiente vídeo. Muchas gracias por su atención y por su apoyo al canal. Hasta luego. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita de notificaciones en todas. Y por último, puedes unirte y hacerte miembro también en esta parte. Y recuerda, disfruta lo que haces y haz lo que disfrutas.